¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues no cabe duda que nos llueve sobre mojado y llueve en serio intenso en el Valle de Toluca y bueno, pues como ven, enchamarrado, mojado, pero pues aquí estoy con ustedes de nueva cuenta, pero me refiero a esto de que nos llueve sobre mojado, a los accidentes que hemos sufrido en el Estado de México, en la Ciudad de México, en límites con nuestra entidad. Pues ahora resulta que después del trenazo, que ya de eso todo el mundo sabe, pues ahora, hoy mismo, una explosión de una pipa de gas en el puente de la Concordia, en los límites entre la Ciudad de México y el Estado de México, deja hasta el momento, son datos preliminares, 57 lesionados y provocó una amplia movilización de todos los cuerpos de emergencia en la zona oriente de la capital. De acuerdo con los primeros reportes, esta unidad transportaba más de 40,000 litros de gas LP y circulaba en la incorporación de la calzada Ignacio Zaragoza hacia la carretera federal México-Puebla en dirección a Los Reyes La Paz, Estado de México. Por eso lo digo. La jefa de gobierno, Clara Brugada, ha informado ya que de manera preliminar se tiene el registro de 57 personas heridas, de ellas 12 fueron trasladadas al Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente en Iztapalapa, 15 al Hospital General 53 en Los Reyes La Paz, Estado de México, otros 15 ingresados al Hospital del Iste Morelos e Iztapalapa, y uno al Iste de Zaragoza, 5 al Instituto Nacional de Rehabilitación y uno más al Hospital Rubén Leñero. Por su parte, el director general del Iste, Martí Batres, señaló a través de sus redes sociales que toda persona que requiera atención hospitalaria a causa de esta explosión allá en Zaragoza podrá ser atendida en cualquier unidad de la institución, aún sin ser derechohabientes. Resulta que nos recuerda esto de lo ocurrido, ahora sí que Remember San Juanico en Tlalnepantla hace muchos años, allá por el 84, que habría generado un chispazo que primero desató el incendio de la pipa, pero bueno, en esa ocasión fue terrible. Hoy no deja de ser también preocupante, porque pues muchas gentes salieron lesionadas y ahí se tiene que ver el asunto de la previsión. Bueno, pues primero desató este incendio de la pipa por un chispazo. Más tarde el fuego alcanzó la cisterna y provocó una fuerte explosión que dejó varios vehículos incendiados, tanto en la parte baja como en la parte superior de este puente en la Concordia. Imagínense, usted va circulando y de repente la explosión le llega hacia su automóvil, hijo. Pero por esta emergencia, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México informó la suspensión temporal del servicio en las estaciones Santa Marta, en la línea A del metro, el trolebús elevado, el trolebús de Santa Marta Constitución de 1917, la ruta Chalco-Santa Marta y la línea 2 del cablebús. Miriam Ursúa, secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, informó en conferencia de prensa que el incendio se originó tras la volcadura de esta pipa de gas LP con una carga de, como le digo, 40,500 litros. El saldo preliminar también incluye 18 vehículos dañados y una motocicleta incendiada. Así que el incidente pues fue también terrible, y con esto pues ya veremos los resultados. Son datos preliminares que yo le doy, pero de todas formas, como en el caso de la embestida de este ferrocarril a un ómnibus que dejó 10 muertos y 50 y tantos heridos, pues también va a seguir en las investigaciones. Claudia Sheinbaum, por otra parte, se refirió a los corruptos del anterior sistema, los prianistas, empezando por Ricardo Anaya, que le puso una pela igual que a Felipe Calderón, una patada en el trasero. En el trasero dice, pues explique por qué se fue 6 años de México.
porque respondió la presidenta a las críticas de Ricardo Anaya sobre el paquete económico de este año que ya le presentamos por la mañana, 2026, del cual le daremos un poquito más de información, y le pide que mejor explique por qué se fue 6 años de México y solamente regresó por tener fuero constitucional. La presidenta también se fue en contra del Felipe Calderón de fecal, el usurpador, y lo calificó. Ahora sí que le fue bonito a Calderón, su merecido lo tiene, espurio, entreguista y vendepatrias por sus declaraciones sobre la reforma al Poder Judicial en México que realizó durante una participación que tuvo este imbécil en la conferencia sobre el estado de la democracia en América Latina, el usurpador en México. Cuando llegó a la presidencia, dije, pero oiga, usted llegó por fraude, un mega fraude, dice, pues haya sido como haya sido, pero yo soy el presidente. Y lo dio este discurso en una universidad allá en Estados Unidos. Lo peor de esto, como según criticó Sheinbaum, es que Felipe Calderón haya ido allá a Estados Unidos, no sé por qué no lo detuvieron en todo caso, a quejarse de que el embajador de ese país en México en ese momento no haya intervenido para evitar que se concretara la reforma al Poder Judicial. Entonces la presidenta textualmente dijo, está hablando de la reforma al Poder Judicial y fíjense de la gravedad de lo que dice un expresidente espurio, ¿no? Yo siempre le pongo el apellido, así dice la presidenta, lo repito, espurio, es indignante, no tiene otra palabra, dice la presidenta, cuando menciona que Calderón pues va a Estados Unidos a decirles que el embajador en México debería de haber intervenido en nuestro país para que no pasara la reforma al Poder Judicial. Y aparte, pues por eso las 3 palabritas rudas que dice, aparte de espurio, es entreguista, es vendepatrias, y luego criticó que durante los sexenios de los panistas Vicente Fox, Felipe Calderón y luego contra Peña Nieto también arremetió, le tocaron las bonanzas de Pemex, cuando Pemex producía, inclusive tenía bonanza, pues esta bonanza no se vio reflejada en nada en obras de infraestructura en beneficio de la población. ¿Qué obra grande recuerdan ustedes? Y yo también se los digo aquí en este espacio, ojalá me hagan un comentario, ya saben, en YouTube, @Sociedades de Pensamiento, dejen un comentario, lo mismo que en TikTok, @Monroy_HER, en Facebook lo estamos esperando igual, pero la pregunta que hace la presidenta en la mañanera se las comparto y también les digo que ustedes comenten qué obra grande ustedes que me ven recuerdan de Fox, de Calderón, salvo la estela de luz o que le decían la suavicrema, que fue como un monumento a la corrupción, la media barda de una refinería, y de Peña, pues qué, el insurgente que no lo dejó ni a la mitad, y que tuvo que llegar el presidente López Obrador para ir complementando la obra, y ahora le corresponde a la presidenta Sheinbaum pues cerrarla, ¿no? Porque de otra forma Peña Nieto no hubiera podido. Entonces así las cosas. También se va en el asunto la presidenta de la recaudación de aduanas, independientemente de hablar también de corrupción en aduanas, pero vamos primero por partes, que tiene que aumentar, ella dice, con 200,000 millones de pesos adicionales la recaudación a través de aduanas. Indica que su administración tiene este objetivo de lograr en total 500,000 millones adicionales en aduanas en este 2025, principalmente en el combate a la corrupción, limpiar aduanas, porque todavía hay problemas. Señala que una parte de la corrupción allá en aduanas no necesariamente tiene que ver con servidores públicos, sino porque aún persiste mucha evasión, incluidos los propios agentes aduaneros. Señala que el presidente López Obrador, expresidente, aumentó en aduanas una recaudación de 250,000 millones de pesos precisamente en combate a la corrupción, mientras que en su primer año de la presidenta Sheinbaum se está planteando recaudar otros 200,000 millones de pesos, y queremos recaudar
como 200,000 millones adicionales. Y luego, pues, nos seguimos con la información en el sentido de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pues descartó de plano riesgos e irregularidades en otros bancos o instituciones financieras luego de lo ocurrido en los casos de Vector Casa de Bolsa, Cibanco e Intercam Banco por presunto lavado de dinero acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Edgar Amador, secretario de Hacienda, aseguró que el sistema bancario mexicano es uno de los mejores capitalizados del mundo y dice que no, que las órdenes desde Estados Unidos, bueno, más bien de México, luego de los reportes del Tesoro de Estados Unidos, las órdenes fueron limitadas a estas instituciones que les mencioné, las tres, son jugadores de menor talla dentro del sistema bancario mexicano, pero de todas formas se confirma la venta ya de Intercam Banco y Cibanco, pero no de Vector Casa de Bolsa, para hablar de estos tres. Edgar Amador informa que todas las divisiones de Intercam Banco, salvo la licencia bancaria, fueron adquiridas por Capital, con K. Amador señala que el negocio fiduciario de Cibanco fue adquirido por Multiva y en tanto en la operación del caso de Vector Casa de Bolsa mantiene la intervención todavía de la Secretaría de Hacienda. Todo está transcurriendo, dice, de manera normal el secretario de Hacienda, que estamos por analizar en su momento hasta llegar a esclarecer todo el asunto. Estamos por analizar en qué momento pudiéramos, como Secretaría de Hacienda, levantar nuestra intervención en estas áreas. Luego viene la cuestión de Petróleos Mexicanos. Hay que ver cómo le hacemos para el pago de la deuda que tiene Petróleos Mexicanos. Dice la presidenta, el primer paso es una mayor austeridad para rescatar a Pemex y pues afirma que la deuda es una deuda responsable, hay que pagarla. Confirma que su administración implementará mayor austeridad republicana para apoyar a Pemex en el 2026, 25 y 26 y asegura que la deuda respecto al Producto Interno Bruto es muy responsable. Vamos a tener una tasa deuda PIB muy responsable. Se trata de apoyar en estos momentos a Pemex a que salga en el 2026 para que en el 2027 Petróleos Mexicanos sí ya de plano se haga el responsable por su propia cuenta de lo que siga. Sin embargo, la presidenta subraya que en el 2026 todavía requiere un apoyo de parte de Hacienda, de parte del gobierno, por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña. Así está el asunto, la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña. Bueno, dentro de este tema, pues este rescate económico en el paquete fiscal, en el paquete económico de 2026, pues se expuso ya la evolución de la deuda de Petróleos Mexicanos, para explicar un poquito más, que alcanzó un aumento del 130% en una década de 2007 a 2018, es decir, en los periodos de Felipe Calderón y Peña Nieto. Por eso dijo la presidenta este calificativo. Agregó que este endeudamiento ocurrió mientras los indicadores de producción de gasolina y diésel se desplomaron junto con los propios ingresos de Pemex. Aseguró que el 46% de la deuda total de Petróleos Mexicanos tenía vencimientos durante la administración de la presidenta, o tiene vencimientos, ya que la administración de la doctora Sheinbaum tiene que asumirse. El 26% de esa deuda tiene que vencimientos en este año, 2025, y también para el 2026. Y por eso Edgar Amador, el secretario de Hacienda, subrayó que el rescate de Pemex muestra el perfil de vencimientos para los próximos años, el cual sería el siguiente. Por ejemplo, en millones de dólares corrientes, en 2025 una deuda de 2.379 millones de dólares. Para el próximo año sería de 2.768 millones de dólares,
que tiene que pagar Petróleos Mexicanos y que pretenden reducirse al 2027, conforme a lo planteado, proyectado, a 7.447 millones de dólares, para el 2028, 4.592 millones de dólares, para el 2029, pues sería de 3.781 millones de dólares, y al final de su administración tendría que pagarse ya en una reducción muy baja, también en el 2030 de 4.915 millones de dólares. Es decir, estos 2 años, 2025 y 2026, es muy abultada la deuda que tiene Petróleos Mexicanos y que tiene que asumir el gobierno federal. El paquete que nos dejó las administraciones de Peña Nieto y de Felipe Calderón, y por eso la presidenta enojada nos dijo: todavía tenemos que pagarla, tenemos que hacerlo para apoyar a Petróleos Mexicanos estos 2 años por la maldita deuda corrupta de Calderón y de Peña Nieto. Para que les quede claro, decía la presidenta, así están las cosas. Y bueno, pues con esto me despido, les doy las gracias por su atención. Ahí están esclarecido el caso de Pemex hasta el momento, cómo se proyecta el pago de la deuda, y pues hay que hacerlo, hay que pagarla, dice la presidenta, de manera responsable, no como de manera irresponsable, que nadie sabe dónde quedó el dinero, como cuando era el caso de la CONASUPO, ¿se acuerdan? Dice: nadie supo lo que pasó, nadie supo lo que pasó en la CONASUPO en la época de Salinas, y aquí es: nadie supo lo que pasó en Petróleos Mexicanos durante los gobiernos de Peña Nieto, de Felipe Calderón y también de Vicente Fox Quesada, el cabeza hueca. Con esto me despido, cuídense, gracias.